Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes y presentarles lo más destacado de la información cultural. Rafa, ¿cómo estás? Mi querida Laura, muy contento de saludarte a ti y a los amigos del auditorio y en efecto muy emocionados porque esta mañana se llevó a cabo un convenio entre la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Marina que va a tener eco y repercusión de manera particular en toda la actividad artístico-cultural que lleva a cabo el heroico Cuerpo de Marina de nuestro país. Y como parte de estas actividades, Noche de Museos en Veracruz. Y además un festival que ya se aproxima con música contemporánea, pero de todos los géneros, jazz, música de la que se denomina clásica, experimental, electrónica. Esto es el Festival Aural y nos van a estar platicando nuestros invitados a propósito de ello. Que se lleva a cabo justo en el mes de septiembre, donde habrá, bueno, pues algunas, se va a introducir música nueva de compositores mexicanos contemporáneos. Así que tenemos mucho que compartir con ustedes. Teatro también tenemos. Comenzamos. Rafa, comenzamos con esto que nos anunciabas. Este día las Secretarías de Cultura y de Marina firmaron un convenio que busca que la cultura en nuestro país navegue con un viento a favor. Y llegue a buen puerto, y qué mejor que las familias mexicanas. La señora María Cristina García Cepeda. Esta mañana, en las instalaciones de la Secretaría de Marina, fue firmado un acuerdo de colaboración con la Secretaría de Cultura en beneficio del personal naval, sus familias y el público en general. El día de hoy, en la Casa de los Marinos de México, celebramos la colaboración estrecha entre nuestras instituciones, con la convicción de unir esfuerzos para ampliar y extender los beneficios del arte y la cultura para que la Armada de México sea beneficiaria y portavoz de la enorme riqueza de nuestra cultura. El acuerdo considera 6 ejes de trabajo: museos y exposiciones, difusión de las actividades culturales de la Secretaría de Marina, conferencias y encuentros culturales, presentaciones artísticas, concursos artísticos y promoción y difusión cinematográfica. Llevaremos las expresiones artísticas de México y del mundo a través de exposiciones itinerantes, la sensibilización con los talleres de arte, la reflexión y el intercambio con los encuentros culturales, el estímulo a la creatividad con los concursos artísticos y literarios, la alegría de la convivencia y el asombro que nos da la música, el teatro, la danza, con los grupos artísticos del Instituto Nacional de Bellas Artes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Marina colaborarán en la protección y estudio del patrimonio subacuático. También, el catálogo cinematográfico Cinema México de la Secretaría de Cultura estará a disposición de la programación cultural de la Marina. Asimismo, sus agrupaciones artísticas participarán con el INBA. En un acuerdo de reciprocidad, disfrutaremos del talento de su banda sinfónica en el Palacio de Bellas Artes y de otras agrupaciones artísticas de la propia Secretaría en diversas sedes de la Secretaría de Cultura y en espacios públicos para ofrecer conciertos que permanecerán en nuestra memoria. En nuestros planteles educativos navales se proyectarán películas de la plataforma digital Cinema México, lo que enriquecerá el sentido humanista del personal naval. También daremos mayor difusión a nuestros museos, exposiciones y concursos de pintura y literatura. Generaremos espacios para presentaciones musicales en instalaciones navales y llevaremos nuestra música a más foros nacionales. El acuerdo incluye la celebración de las siguientes conferencias: Historia de la Secretaría de Marina, Encuentro literario Las Letras del Mar, el Coloquio Académico de la Vida Acuática. Noticias 22, Huemansi Rodríguez.
Bueno, ahí está la firma, pero previamente ocurrieron más cosas. Se llevó a cabo en la ciudad de Veracruz, y ya ayer lo anticipábamos, la primera actividad cultural producto de esta cooperación entre ambas secretarías. Una noche de museos en uno de los recintos históricos del puerto. En estos días de lluvia, aquí en la ciudad del puerto de Veracruz, se celebra la Noche de los Museos, justo en este espacio que hace 120 años fue en donde se fundó la Escuela Naval Militar. Aquí estuvo hasta 1957 y hoy alberga el Museo Naval con una noche de marimba de la Marimba Naval. Vamos a conocer un poco más de este espacio. El museo fue fundado en 1997 en este edificio histórico, desde donde jóvenes marinos defendieron el puerto de Veracruz cuando Victoriano Huerta ordenó abandonar la ciudad durante la invasión estadounidense. Ahora tiene más de 1.500 piezas que cuentan la historia de la navegación y de la marina desde la época precolombina hasta la actualidad. El objetivo del Museo Naval es dar a conocer a toda la población qué es la Armada de México y qué hace en beneficio del país, así como crear un punto de encuentro entre la Secretaría de Marina y los visitantes a este museo a través de un discurso histórico, técnico y científico. El museo tiene 29 salas de exhibición en donde se encuentran piezas prehispánicas, óleos, textiles, banderas, objetos y reproducciones de barcos a escala que permiten hacer un seguimiento por los diferentes momentos de la historia de México. La Noche de Museos inicia en enero del 2016. Esto es con el objetivo de abrir más allá de los horarios habituales del museo al público las puertas para mostrar una oferta cultural distinta por medio de conciertos y actividades como talleres. Esto es para integrar a la familia a lo que es la institución. En la Noche de los Museos tuvieron como momentos estelares la inauguración de la muestra fotográfica Lo lleva en la sangre, de Adolfo Zárate, inspirada en la figura de la jarocha. Las imágenes están creadas a partir de elementos de la identidad veracruzana como el arpa, la jarana y la pesca. Son 19 obras de formato grande y mediano. Después se presentó la Marimba Chiapaneca de la Secretaría de Marina. Fundada en 2008, los integrantes son 4 tenientes y 2 civiles de la Marina. Esta agrupación ofreció varios conciertos durante el fin de semana en Veracruz y Boca del Río. Para Noticias 22, desde el puerto de Veracruz, Ramón Ríos, Baldomero Ochoa y Huemansi Rodríguez. Un cafecito de la parroquia, ¿no? Seguramente se lo van a tomar hasta con piqueta ya. Gracias, Hueman, por este reporte, y además nos tiene prometida también otra pieza, Hueman, donde hace el recorrido de manera muy particular para conocer las obras que se presentan en este Museo Naval, y por supuesto daremos seguimiento aquí en Noticias 22 a toda la actividad que tenga que ver con este importante convenio. Y ahora vamos con la conferencia de prensa que encabezó Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, y dieron a conocer la programación de TV UNAM. De Radio UNAM, y también lo más atractivo, porque esto es un cambio 100% radical, la revista o la nueva revista de la Universidad de México. La plataforma de TV UNAM como la nueva plataforma de la revista de la universidad tienen En medio de la polémica por el retiro de Ignacio Solares como editor honorario, así como la salida de muchos colaboradores fijos, la revista de la Universidad de México, la más antigua de Hispanoamérica, renueva imagen, contenidos, consejo editorial internacional y colaboradores, bajo la dirección de la escritora Guadalupe Nettel. Bueno, en realidad no ha resultado tan difícil. Lo que ha sido difícil sobre todo es que hay gente que estaba muy acostumbrada a que esta revista fuera su casa y colaborar mensualmente. Pero es importante también ir incorporando autores nuevos, y mi idea es que nadie tenga un espacio fijo en la revista, sino que en sus diferentes secciones, que tiene varias como dossier, panóptico, que son 5 secciones en una, más las reseñas, siempre estén variando los colaboradores. Por supuesto que un colaborador puede publicar varias veces en la revista, no solamente 1 o 2, y con frecuencia de hecho, pero que nadie se adueñe de un espacio.
La revista de la Universidad de México será temática. El primer número de esta nueva época está dedicado a la identidad. Está más abierta a lo que se hace en otras áreas de la investigación que no sean exclusivamente literarias. En este número hay textos de la socióloga Yasnaya Aguilar, del neurocientífico José Luis Díaz y en el nuevo consejo editorial está el historiador y antropólogo Carlos Mondragón. Asimismo, la revista tendrá un espacio semanal en TV UNAM, conducido por Yael Báez, y cápsulas en Radio UNAM. Estos dos medios de la máxima casa de estudios también presentaron sus nuevos contenidos en conferencia de prensa. Estamos acercando, haciendo más fuertes los lazos con algunos programas universitarios y con facultades que nos están dando la posibilidad de nuevas emisiones. Una de ellas, ustedes la vieron por ahí, a Paulina Rivero Weber, ella es directora del Programa Universitario de Bioética, que arrancará con el Árbol de las Ideas, un programa diferente en el que la ciencia, el arte y la cultura van de la mano. En Radio UNAM se estrenarán otras series como Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad, sobre igualdad de género, así como Cuando el rock dominaba el mundo y La ciencia que somos, además de continuar con otros programas que ya son exitosos. Tenemos una serie muy interesante, se llama Conversos, sobre las religiones en México, siempre siguiendo un personaje que se convierta en una religión, en coproducción con el Sistema Público de Radiodifusión. Tenemos otra serie sobre ciencia, historia de México. Estamos trabajando con la Filmoteca de la UNAM un largometraje de ficción sobre el movimiento Tlatelolco. TV UNAM estrenará programas como La Hora Elástica, conducido por Fernando Rivera Calderón, Gramáticas de la Creación con Laura García, Simbiosis con Javier Cruz y Primer Movimiento TV con Luisa Iglesias y Juana Inés de Esa, entre otros. Noticias 22, Irma Gallo. Pues mucho éxito a la Coordinación de Difusión Cultural con estas novedades y estos cambios, como decías en el caso de la revista de la universidad, un cambio drástico. No la he tenido en mis manos, no sé si tú ya tuve la oportunidad de revisarla, de leerla. ¿Qué te pareció, Rafa? Muy atractiva la propuesta, muy diferente a lo que estamos acostumbrados de lo que fue la revista de la universidad, con esta cuestión que se vuelve también muy atractiva, que es temática. Este número dedicado a la identidad. Hay que leerla. Bueno, pues vamos a la pausa. Y al regresar, los pormenores del Festival Aural. Volvemos. Sin financiamientos económicos, dos creadores visuales dirigen, producen y musicalizan un documental. Este aborda la constelación no solo del arte mexicano, Laura, sino también de lo que está pasando y pensando la actualidad de un artista a la hora de hacer una obra de arte. Vamos a ver de qué se trata. Arturo Sesmer y Lorenzo Lagrava nos llevan por un viaje a través del arte contemporáneo con el documental El Pensamiento del Arte, que se proyectará este 6 de septiembre a las 19:30 horas en la Cineteca Nacional. Además de que aborda varias temáticas, no se inclina la balanza hacia ninguna tendencia en especial, ¿no? Sino que se abarca el arte contemporáneo en México, hasta el que llamado ahorita arte actual, que instalación, video y performance. Jorge Juanes, Vicente Rojo, Laura Quintanilla, Graciela Cartofel, Germán Venegas, Rina Lazo, Arturo García Bustos, Marisol Argüelles y Gustavo Monroy son solo algunos de los personajes del mundo del arte que comparten su conocimiento. Es así toda una constelación de estrellas dentro del arte contemporáneo en México, que vierten, ¿no?, su pensamiento, ¿no?, y su sentir. Y creo que es muy rico el trabajo porque es así se presta para todo público, ¿no? No es para así un público especializado o que así de que esté muy inclinado hacia cierta tendencia de arte y todo, sino es para todo el público, para las personas que quieren saber, ¿no?, de qué se trata el arte contemporáneo aquí en México.
Este es un proyecto completamente independiente en el que Arturo Sesmer y Lorenzo Lagrava no solo dirigen, también se encargaron de la producción, de la edición, de la música y del guión. También es para motivar que México se vuelva otra vez un exportador de moda en el arte, porque ya llevamos como 70 años que ya no somos exportadores de moda en el arte. Más bien, hablando de la maestra Avelina Lesper, un día estábamos platicando ella y yo de que México está siguiendo nada más los indicadores de la moda del arte en países que llevan la batuta en eso, pero que dejamos de ser exportadores de moda en el arte, de caminos en el arte, de sorprender realmente desde tiempos del muralismo. Noticias 22, Julio López. Como se ha vuelto una costumbre cada año, el Festival Cervantino revoluciona. Se dieron a conocer los 5 propuestas escénicas que conforman el proyecto Revoluciones Off de la Fiesta del Espíritu. Este proyecto es seguimiento de lo que fue el Cervantes Off del año pasado. Tiene el mismo objetivo, que es buscar a compañías independientes con poéticas interesantes que puedan hacer como puestas contestatarias, más rebeldes, más disidentes y que puedan trabajar con poca producción porque se les asignan espacios alternativos. Vamos a ver qué más sorpresas nos tiene Isabel Castro, que es la curadora, como ya vemos, de proyectos alternativos del Festival Internacional Cervantino, a propósito de lo que va a suceder en Revoluciones Off. Todos son experimentales, entonces por parte del festival les tiramos ciertas líneas para que trabajaran, estéticas o discursivas, o trabaja con este actor, y a partir de eso ellos crearon libremente. Revoluciones Off se presenta en el CNA del 12 al 15 de octubre y en el marco del Festival Cervantino en Guanajuato están programados del 11 al 29 de octubre. Tenemos el gusto de recibir a Rogelio Sosa y a Eric Namur, respectivamente. Rogelio, director del Festival Aural, y en el caso de Eric, fundador y director de El Nicho, que bueno, pues unen esfuerzos para presentarnos una propuesta experimental de arte sonoro, algo novedoso. Ya han trabajado juntos, ya han tenido colaboraciones, pero esto va a darle una mayor relevancia a este encuentro que llega a su 6ª edición y que es del 20 al 24 de septiembre. Platíquenos, bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues sí, Festival Aural, como dices bien, celebra su 6ª edición. Es un festival realizado por la Asociación Civil No Me Da la Vida y gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura. Y pues en esta edición estamos muy contentos de podernos juntar una vez más, ya lo habíamos hecho en ocasiones anteriores, pues sí, para presentar durante estos días, que son 5 días muy nutridos de mucha programación, con artistas muy importantes y muy interesantes, toda esta música que se etiqueta como experimental, ¿no? Que es una etiqueta difícil, digamos. Pero también es bueno porque es muy abierto, ¿no? Es muy abierta, efectivamente. ¿Qué quiere decir experimental para nosotros? Como yo lo entiendo, quiere decir música creativa, música innovadora, música propositiva, nuevas hibridaciones, nuevas corrientes, artistas emergentes. Y todo esto, digamos, pues da cuerpo a un programa muy nutrido que se presenta en distintos foros de la Ciudad de México y que durante 5 días pues se dan cita más de 25 proyectos de todo el mundo. Es un festival internacional también, en el cual también evidentemente están muy presentes los artistas mexicanos. Eric, ¿qué es El Nicho y cuál es la participación que tiene en este encuentro? El Nicho empezó como una tienda itinerante de música experimental y yo empecé a trabajar con Rogelio hace más de 7 años como programador invitado, y hace 5 años se montó una parte paralela al Festival Aural que se llama El Nicho Aural, donde empezamos a crear cosas un poquito más arriesgadas y más mezcladas. ¿Más todavía? Sí, todavía más. Exactamente. Donde se mezcla adentro de lo experimental, ya entramos en subgéneros que puede ser la improvisación libre, que es una versión de jazz improvisada, lo que llamamos el ruido, la música contemporánea, cine en vivo, que son proyectores y música generada desde de las películas, muchos espacios, muchas películas, simposio, talleres para niños, para adultos. Era como una mezcla de muchas cosas.
la mayor parte del tiempo fueron gratuitas los eventos. Y luego nosotros hicimos, el Nicho se fundó como festival, Aural tomó una pausa y ahora el Nicho es completamente independiente, entonces todo el tiempo es como juntar fondos, es un pequeño festival y hacemos cosas en el marco durante todo el año. Y este año dijimos, bueno, si ya se sabe que en septiembre se va a hacer Aural, yo hago una parte más chiquita. Y esta vez hacemos solo de día, exactamente de 12 a 8, sábado y domingo, en 2 foros diferentes, totalmente gratuito. El sábado es en el Faro de Aragón, que es coproductor de ese día. Obviamente Aural es coproductor de todo el evento. Y el domingo en Casa del Lago, empezando desde una película a las 12 y cerrando el festival enfrente del lago. Entonces muchos espacios, el público podrá jugar un poquito con el foro principal, el lago, la terraza, la casa. Y el viernes estamos en una plaza pública que se llama la Colonia Guerrero, con Alumnos 47, que es un camión abierto, y ahí hacemos un concierto para en general son los de la zona, y es algo muy... Entonces abrimos este género tan oscuro para que justamente no haya tabú o prejuicios y que la gente pueda acceder sea logísticamente que económicamente. Entonces, el festival en su totalidad es gratuito, hay que inscribirse, hay algunos costos para ciertas actividades. Hay costos para 2 actividades nada más, son 8 actividades o 9 me parece, y realmente... ¿Que son en el caso de qué? ¿De talleres o de...? Es el caso de conciertos en particular, conciertos, sí. Okay. Hay cuestiones muy estelares, se presenta Godspeed You Black Emperor, una banda muy esperada en México desde hace muchos años, que se presenta en Sala Corona. Se presenta Kim Gordon, la bajista de Sonic Youth, la ex bajista de Sonic Youth, con Bill Nace en un proyecto que presentan por primera vez en la Ciudad de México. Pero también hay un montón de gente, está el jazzista Roscoe Mitchell, una legenda, saxofonista legendario realmente, que se presenta por primera vez en la Ciudad de México. En fin, yo creo que hay un montón de cosas que creo que vale la pena que toda la gente curiosa, más allá de que conozca esta música, que luego es una cuestión que luego la gente dice, no, yo no conozco esa música, esto es un festival para música, para gente curiosa y gente como gente que tenga... exigente, digamos, melómanos que quieran ir más lejos. De eso se trata este festival, de una experiencia para la gente que quiere llegar más lejos y que está quizás harta de escuchar la misma música o ir al mismo tipo de conciertos, ¿no? Alguien que quiera descubrir, que esté justamente hablando de esta palabra que han utilizado, el riesgo, que quiera decir, bueno, vamos a abrir los oídos y vamos a descubrir cosas. Eric, ¿para quién es? ¿Es para jóvenes? ¿Es para adultos? ¿Pueden ir niños? ¿A quién le podría gustar este festival? Quizás los de Aural en la noche, los niños, será un poquito complejo, pero solamente por los horarios, porque hay cosas el jueves en la noche, para mí es totalmente un encanto de concierto, justamente con Roscoe Mitchell, que sí es una leyenda. En el caso del Nicho hay cosas un poquito intensas, ruidosas, pero es de día. Y me encanta la idea que sea en el Bosque Chapultepec un domingo donde sabemos... Donde podría ser familias, ¿no? Tiene que ser familias, porque familias, la gente va a caminar y solamente va a oír o ruidos o música un poquito rara en las bocinas o ver gente rara que son toca. Como experiencias sonoras, ¿no? Sí, yo he visto... No solamente escuchar música, sino es una experiencia. Sí, también va a haber 2 camionetas con comida, porque sabemos que los domingos es difícil con Reforma. Es tratar de que también sea placentera la situación y que puedan ir con niños. Y también, bueno, el horario es bastante, esperemos que no llueva tanto, pero en general en otras ocasiones he visto literalmente de 5 años a 80 años, estudiantes, académicos, pero también mucha gente de otras culturas contemporáneas como la danza o literatura, porque sí, hay gente que justamente quiere descubrir y por otro lado hay fanáticos que saben exactamente quién viene. Exactamente. Los que van, un nicho los que justamente son de nicho, que van y que saben lo que van y los que van pasando. Entonces, también en el caso de los jóvenes, igual podrían invitar a sus papás o a sus abuelos para que vayan y escuchen algo completamente diferente. ¿Dónde podemos encontrar las redes sociales para conocer el programa a detalle? Es en nuestra página web, que tiene mucha información sobre el programa y también sobre las cuestiones biográficas de los artistas que mucha gente quizás no conozca. Es www.festivalaural.mx. Festival Aural todo junto.mx, y en las redes también en Facebook y en Twitter estamos como Festival Aural todo junto, si lo ponen inmediatamente sale. Están constantemente alimentadas con anécdotas, cuestiones biográficas, informaciones sobre el programa,
están muy activas las redes. Videos, Nosotros igual, el nicho.org, que rellama la programación, y también en las redes hacemos cosas más específicas. Y en cada institución, entonces Casa del Lago, Faro de Aragón, no sé, los otros espacios, pero creo que la voz va a correr bastante fácilmente, pero la gente tiene que literalmente aventarse y arriesgarse en ir. Sin miedo a la muerte. Sin miedo. Así, arriesgarse. Eso es lo que cuenta a partir del 20, así que vayan preparando su agenda. Eric, Rogelio, muchas gracias por estar aquí. Ya vieron las redes sociales, es una invitación abierta para todo nuestro público. Nos vamos a la pausa. La Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea cumple 40 años y lo está celebrando. De forjar no solo a bailarines, sino también a coreógrafos y académicos, y lo hizo con 2 puestas que precisamente dan cuenta del clasicismo con La Bella y la Bestia y de la contemporaneidad con esto que se llama manada. Yo creo que se pudiera resumir con una frase: estamos dando arte, cultura, ética, estamos dando un mejor porvenir a México. Con estas palabras, el director de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea definió la institución que dirige y la cual conmemoró 40 años de existencia con una gala en el Palacio de Bellas Artes. Manada fue el estreno que abrió esta función, coreografía de Laura Rocha y Francisco Illescas. Es una metáfora acerca de la cohesión de una comunidad en este caso estamos hablando de estudiantes, pero es una metáfora sobre la sociedad actual. Tratamos de darle cohesión, identidad a una comunidad educativa que ha producido una gran cantidad de bailarines profesionales en la danza contemporánea profesional. Luisa Díaz montó una adaptación de La Bella y la Bestia para conmemorar a su alma mater. Yo soy egresada de esta escuela, crecí en esta institución y esta institución me dio las bases y cimientos para la artista que yo soy hoy en día. Y bueno, muy orgullosa de poder ser parte de ella. Intervienen en 2 orquestas, la Orquesta de la Escuela Nacional de Música, dirigida por David Rocha, y el grupo Desconecte, quienes son compositores e intérpretes de muchas de las canciones de esta obra, y también el intérprete y compositor Héctor Jiménez. La Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea ha sido el semillero que nutre importantes cuerpos de baile en México, como la Compañía Nacional de Danza y otras en el extranjero. La institución también conmemora este aniversario con el replanteamiento de sus metodologías. Y en el caso nuestro, en donde los estudiantes comienzan a estudiar la disciplina desde tan corta edad, tiene un impacto importante en su desarrollo, en su proceso madurativo. La técnica clásica es sumamente codificada, entonces hay que tener la capacidad de equilibrar la enseñanza para que aquello que codifica no anquilose y no rigidice. De ver nuevas alternativas, nueva manera en cuanto a la forma de enseñar, la manera en que flexibilizar desde el mismo hecho de cómo se hacen los procesos de admisión en la institución, cómo poder ampliar esta posibilidad de que todos a nivel del país pudieran tener la posibilidad de adquirir un proceso de admisión. Es decir, no importa en el lugar donde tú estás del país, no tiene que estar en el DF para que tenga la oportunidad de poder entrar a estudiar. La Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea también edita un libro electrónico que rescata la memoria de la institución y el cual está disponible en su sitio electrónico. Noticias 22, Víctor Gaspar. Laura, ayer platicábamos en el estudio con la doctora Eliana Rodríguez Santibáñez sobre este frágil equilibrio en el que estamos viviendo actualmente a propósito de las pruebas de bombas nucleares, de bombas de hidrógeno que está haciendo Kim Jong-un allá en Corea del Norte, y esto tiene que ver precisamente con la manera de ostentar la bandera de la paz. Efectivamente, y de esto va el encuentro que les vamos a platicar a continuación, que organiza la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es un encuentro internacional por una cultura de la paz que va a comenzar este miércoles con este objetivo de propiciar una cultura que esté lejana a la violencia, pero también entender a qué se debe.
hay que pensar la paz a partir de una macroestructura, ¿no? La paz no solamente como la ausencia de guerra, no solamente como el ámbito de producción de justicia y de oportunidades y de derechos para todos y de libertades, sino también como un espacio en donde hay una paz cultural, donde hay una paz en donde las culturas, las formas de ser, la diversidad se respete y se signifique, ¿no? Alejandro Solalinde, Eduardo Antonio Parra, Gabriela Barkentin, Javier Sicilia, José Narros Robles, Horacio Franco y Lorena Wolfer serán algunos de los participantes en el Encuentro Internacional por una Cultura de Paz. Organizado por la Universidad del Claustro de Sor Juana, este evento, a lo largo de 3 días, busca reflexionar sobre la paz desde el papel de la ciencia hasta el terreno de las humanidades. La construcción de la paz se da en el ámbito de la psicología, en el ámbito del arte, en el ámbito de la palabra, en el ámbito de los medios, en el ámbito del cuerpo. La construcción de la paz se da en todos esos ámbitos. Somos seres muy complejos y tenemos que aprender a conocernos. Y la mejor manera de conocernos, me parece, es en el diálogo con el otro. Los temas que se abordarán del 6 al 8 de septiembre son el cuerpo como un locus de la violencia, el papel de las artes frente a la violencia, el lenguaje de la violencia y la migración, los alcances del lenguaje, narrativas de injusticia y laberintos estados de la modernidad. Otras mesas, una por ejemplo tiene que ver con el arte, de qué forma el arte, la expresión artística tiene la posibilidad de construir de nueva cuenta el tejido social. Y ahí tenemos casos que han tenido mucho éxito, por ejemplo, el caso del sistema en Venezuela que tiene tantísimos años, o el caso acá de Conarte, o el caso de la orquesta Renacimiento en Guerrero que hizo Alejandra Frausto. En fin, ¿cómo podemos volver a tejer los vínculos sociales a partir de expresiones artísticas que te permiten trabajar juntos, ¿no? Otra mesa que a mí en lo personal me parece de lo más interesante es pensar de qué forma la violencia afecta el funcionamiento de tu cerebro. De más en más nos damos cuenta que la neurociencia va entendiendo el funcionamiento del cerebro y hemos visto cómo la violencia lo que hace es que tu capacidad empática vaya disminuyendo en la medida en que eres objeto de violencia. Noticias 22, Alberto Aranda. Y bajo la guía de Carlos Corona, alumnos de Casa Azul van a llevar a escena la obra El asesino entre nosotros. Una historia que a más de una década de su estreno sigue siendo pertinente en el contexto precisamente de violencia y de inseguridad que prevalece en nuestro país. Dios te salve María, llena eres. La realidad que aqueja a nuestro país también preocupa a la comunidad artística, como lo demuestra la obra El asesino entre nosotros, escrita por Mauricio Jiménez, también director, actor y docente, y que lleva a escena Carlos Corona. Es un tema del que tristemente hay que hablar, ¿no? Me encantaría decir que es un tema superado, pero es una obra que hace 10 años escribió Mauricio Jiménez a partir del libro Huesos en el Desierto, muy enfocado en el tema de las muertes de Juárez, y ahora las cifras de Juárez palidecen junto a las de Ecatepec o las de Tlaxcala, ¿no? Entonces, pues surgió realmente por una necesidad legítima. Es mejor que te calmes. La puesta en escena, que ya ha realizado casi un centenar de funciones en varias temporadas, surgió en el ámbito académico y ha rebasado los muros escolares. Que se pudra quien se tenga que pudrir. El asesino entre nosotros surgió como un examen de titulación de la Escuela Casa Azul, pero existe una necesidad muy real de hablar de este discurso, no solo en los directores que somos Alan y yo, sino también en los actores y en el resto del equipo. Y como que siempre pensamos que la obra necesitaba salir a tener una vida profesional. La carencia de justicia, el miedo y la violencia descubiertos en el proceso de una investigación periodística en torno a una serie de asesinatos
arrojan como resultado El asesino entre nosotros. ¿Sabe usted si Elsa se fue con alguien? El asesino está entre nosotros y no sé si muchas veces dentro de nosotros, ¿no? Sí creo que la gente creo que va a haber un espectáculo donde yo puedo decir que hay unas actuaciones potentes, ¿no? A pesar de que es un elenco Nobel. Insisto, es un tema que les ha tocado tan de cerquita que es imposible no trabajar desde la entraña, y eso hace que haga un elenco del cual yo estoy muy orgulloso. Creo que es ella. Perdón. Se lo agradezco. Con información de Salvador Perches Galván, Francisco Hoyos, Noticias 22. Y bueno, no necesitamos salir de casa para irnos a recorrer el mundo, Rafa. Preparen las maletas, vamos a ver qué sucede. Donald Trump puso fin al programa que impide la deportación de 800,000 Dreamers. El presidente de los Estados Unidos concedió al DACA una prórroga de 6 meses para que el Congreso busque una salida. Esta medida dejará sin protección legal a los inmigrantes sin papeles que llegaron de niños al país norteamericano. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario dijo: "Que nadie se equivoque. Primero vamos a poner el interés de los ciudadanos estadounidenses". El antiguo puerto de la capital de Estonia será remodelado por el despacho de arquitectos Zaha Hadid. El proyecto busca conectar las zonas fragmentadas del puerto con el tejido urbano. Fue en 2016 que se lanzó la convocatoria para el Plan de Desarrollo 2030 de la Ciudad Vieja. Zaha Hadid ganó porque, dijeron las autoridades, el plan enlazará las diferentes fases de desarrollo de una de las ciudades medievales mejor conservadas en Europa. Un agujero negro fue descubierto cerca del corazón de la Vía Láctea. Astrónomos japoneses montaron un telescopio en el desierto de Atacama, Chile, y detectaron que el agujero es 100,000 veces más masivo que el Sol, y se ha encontrado escondido en una nube de gas tóxico flotando alrededor de la Vía Láctea. De confirmarse el hallazgo, el gigante invisible será el segundo más grande después de Sagitario A, que está anclado en el mismo centro de la galaxia. ¿Qué tal este recorrido? Muy interesante y preocupante otra vez lo que sucede en Estados Unidos con este DACA que está cancelando los Dreamers, literalmente los sueños de tantos estudiantes que están haciendo maestría y licenciaturas. Y el futuro de estos estudiantes que llegaron pues, sin documentos por parte de sus padres, pero que están haciendo una vida, que pagan impuestos, que no tienen antecedentes penales, que son o estudiantes o gente de bien, al final de cuentas. Aportes muy importantes para la sociedad y para la cultura de Estados Unidos, y Donald Trump lo está echando para atrás. Una pausa. Vamos a continuación con un proyecto de la Academia Mexicana de la Lengua, que está muy consciente de su vocación social y por eso nos comparte textos que son emblemáticos de la misma. Lengua, literatura y otras palabras peligrosas es el título de las mesas de reflexión y diálogo organizadas por la Academia Mexicana de la Lengua, a celebrarse en Casa LAM con el objetivo de divulgar con el público interesado los diversos temas en los que trabaja. Lo que pensamos es que sí es necesario, ¿no?, que se conozca un poquito mejor las tareas que hace la academia, los compromisos que asume. La academia es finalmente una institución cultural
y hemos procurado que haya cuestiones relacionadas, sí, con las lenguas, pero también con la literatura. Vamos a tener, de hecho, varios académicos que son también creadores, que van a leer algunos pasajes de su obra en voz alta. Eduardo Lizalde, Margot Glantz y Miguel León Portilla serán los miembros de la Academia Mexicana de la Lengua que leerán en voz alta. Los temas de las mesas de reflexión son señas de identidad. ¿Qué es la academia? ¿Cómo responder a las consultas lingüísticas? Los diccionarios como espejos léxicos de la identidad. Biblioteca y medios de la academia. Las publicaciones y la Academia Mexicana de la Lengua y la Sociedad Mexicana. En el diseño de las mesas lo que se ha buscado es que haya, si no en todas, sí en la mayoría de ellas, no solo presencia de académicos de número, sino también de diferentes colaboradores de la academia, o sea, personas que forman parte en realidad de la academia, como estudiantes, como becarios, como personas contratadas, en fin, y que colaboran en varios de los proyectos, y también escuchar las voces de varios investigadores externos a la academia, ¿no? En la última mesa también se analizará la dimensión científica y popular, así como la aportación que puede dar la Academia Mexicana de la Lengua a las lenguas originarias. Y esa mesa terminaría va a terminar con la participación de Diego Valadez, hablando precisamente del derecho a la lengua, ¿no? Que yo creo que es una manera muy importante, muy relevante de terminar precisamente las reflexiones, los diálogos que intentaremos establecer a lo largo de las 3 tardes, ¿no? Que constituyen las jornadas. Las mesas, lengua, literatura y otras palabras peligrosas se celebrará del 6 al 8 de septiembre en el Salón Octavio Paz de Casa Lam, en la Colonia Roma, de 16 a 20 horas. La entrada es libre. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Y ya que estamos hablando de palabras peligrosas, con esa fuerza que puede tener la palabra, nos da muchísimo gusto recibir esta noche a Joan Tarrida, que es director de Galaxia Gutenberg, y que nos viene a hablar no solo de estas 2 novedades editoriales que nos emociona, sino también de su presencia en el G Festival. Joan, bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente nos tiene 2 novedades editoriales, una de un autor que es muy conocido, yo creo, por el público lector de México, que es Saúl Bellow, y otra de Vasily Grossman, que yo creo que impactó a muchos lectores a partir de Vida y Destino, una obra realmente monumental que fue prohibida durante mucho tiempo y que conocimos pues bastante recientemente, sobre todo en idioma español. Ahora nos presenta Todo fluye. Platíquenos, por favor, porque hay ciertos vínculos y puentes, no tiene que ver una obra con la otra, pero hablan de asuntos que son universales, que son de todos los tiempos. Sí, sobre todo Todo fluye, que es la última novela que escribió Vasily Grossman, porque Vasily Grossman, cuando escribió Vida y Destino, él no la vio publicada, ¿no? Es un libro que fue prohibido. A él le secuestraron todos los textos, todos los originales, y él pensó que esa obra la había perdido para siempre. Era la obra de su vida. Y a partir de ahí, él cogió un cáncer, y la última novela que escribió es esta Todo fluye, que es una novela también muy impresionante, en la que alguien que vuelve del Gulag intenta volver a la vida normal, y se da cuenta de que no es posible. Se da cuenta de que entre él, que ha vivido esa experiencia del Gulag, y la gente que le recibe, incluso su misma familia, se ha creado una distancia que ya no les permite volver a entenderse. Y es ese drama que pasó mucho, claro, en la Unión Soviética, con toda la gente que volvía de los campos de concentración, y ese fue su testamento. Saúl Bellow es otra cosa. Nosotros de Saúl Bellow, claro, Saúl Bellow es un autor que ganó el premio Nobel, un autor judío en el Nueva York de los años 50, 60, que creímos que estaba mal traducido al español. Se había traducido toda su obra, pero no con la suficiente calidad. Hablamos con los herederos de Saúl Bellow y les convencimos de que valía la pena hacer una nueva traducción de algunos libros de su obra. Y el último que ha aparecido es este, de Mueren más por desamor. Saúl Bellow siempre tiene estos personajes como
personajes que viven en los Estados Unidos muy enfrentados a problemas de identidad, ¿no? Como él mismo, esa identidad judía que no se corresponde exactamente con la identidad americana. Y de hecho aquí en México ya hemos publicado ya varias de las novelas de él, como Carpe Diem y otras novelas, y esta es la que más recientemente acaba de aparecer. Eso es muy interesante porque el personaje, y lo dice desde el título, mueren más por desamor, y son obras muy vigentes, porque aquí habla de precisamente conflicto de personalidades que se enfrenta el protagonista, y de repente tiene que renunciar a sus principios para encontrar lo que él había esbozado como un amor muy romántico, y que finalmente, al enfrentarse a la realidad, al igual que lo hace Vasily Grossman, no es tan fácil abrazar esta realidad y no está distante nuestra actualidad, nuestra vigencia de lo que escriben estos dos grandes autores. Efectivamente, ¿no? Además, yo creo que es un título bellísimo, ¿no? Mueren más por desamor, es un título muy bonito, pero efectivamente, como otros personajes de Saúl Belo, como Herzog, por ejemplo, o El legado de Humboldt, que son otros de o El planeta de Mr. Samler, ¿no? Que son algunos de sus libros más destacados, siempre hay esta lucha entre el personaje que se desgarra, ¿no? El personaje que quiere ser una cosa, la sociedad no le permite, intenta proteger su propio mundo y ese propio mundo acaba siempre como deshecho por la presión del mundo que le rodea, ¿no? Que es lo mismo que en el caso de Vasily Grossman de Todo fluye, esa imposibilidad de comunicarse, incluso con los seres más queridos, que aquí también pasa lo mismo, ¿no? Esas relaciones románticas que tampoco son posibles, ¿no? Ajá, y la necesidad de tener siempre esta fortaleza de espíritu que tienen muchos de los personajes de Vasily Grossman. Y estos libros se van a presentar en un festival pues que nosotros hemos seguido ya desde su traslado a México, digamos. Sí, desde que Carlos Fuentes lo trajo para acá. Desde que lo tenemos el gusto de que se presente y se desarrolle en nuestro país. Es parte de lo que se va a presentar. ¿Qué más va a tener Galaxia Gutenberg en el Hey Festival? En el Hey Festival, sobre todo lo que vamos a hacer este año es hablar de un nuevo proyecto, que es un proyecto que el Hey ya puso en marcha hace 10 años y que se llama Bogotá 39, sí, que es una antología de los 39 autores, aparentemente o lógicamente en opinión de quien ha hecho la selección, los 39 mejores autores en Latinoamérica que tienen menos de 40 años, por eso los 39 de 39. Y además este año, esto lo hacen cada 10 años, o sea, por lo tanto cada 10 años se hace una selección así, y este año la selección, el país que tiene más autores es justamente México. Entonces lo que el GEI ha hecho, este año nos vamos a reunir los editores que editamos en cada país esta antología, que se va a publicar a principios del 2018, y en caso de Galaxia Gutenberg, pues hemos tenido la suerte de publicarlo tanto aquí en México como en España. Y vamos a discutir también todo este tema de Bogotá 39, pero no solo eso, sino nos vamos a reunir editores independientes de muchos países para discutir la problemática del editor independiente frente a los grandes grupos, la relación con los lectores, la relación con los libreros, la relación con los medios de comunicación. En fin, va a ser una discusión seguramente muy interesante. Y la debacle eterna del futuro del libro y las editoriales independientes, que es fundamental subrayarlo, reconocerlo y celebrarlo, porque se sigue publicando. Y el catálogo de Galaxia Gutenberg, ¿dónde lo podemos consultar, Joan? Bueno, está en la página web de Galaxia Gutenberg, galaxiagutenberg.com, y también de nuestro distribuidor aquí en México, que es Colofón, con el que tenemos una muy buena relación. Y en estos momentos para nosotros México es después de España, es el país más importante, es el país donde más libros vendemos, y ahí los libros están todos a disposición de los lectores mexicanos. Bueno, pues un catálogo amplísimo y de una enorme calidad. Muchas gracias por habernos acompañado hoy y nos despedimos. Nos vamos a despedir, pero antes de decir, nos vamos a encontrar también allá en el Hey Festival, va a estar Noticias 22, por eso esta cuestión de los editores independientes lo dejamos tantito en el aire para ver qué sucede en esta mesa. Gracias, Joan, y bienvenido. Y nos vamos, gracias. Hoy hubiera cumplido 71 años. No me digas, no, fíjate que no me salen las cuentas, pues si un hombre sigue manteniéndose muy joven y muy vigente, ¿no? Es inmortal. Es inmortal, es inmortal. ¿no? 71 las voces años. más hermosas, no solamente
del rock, de su género, sino yo creo que haya uno escuchado. No, bueno, una tesitura amplísima. Freddie Mercury, el líder vocalista de la banda Queen, internacionalmente reconocido en cualquier salón de la fama de la música, en las listas de los 10 mejores cantantes de todos los tiempos en Europa y en América, aparece el nombre de Freddie Mercury, y por esto y mucho más esta noche nos despedimos con él rindiendo este tributo y recordándole la cita mañana a Laura en el horario de costumbre con Noticias 22. Muy buenas noches, disfrútenlo.